Yo como que pasa eso, no sé, quedan ahí en un déficit, si se quiere. Tenemos en línea al ingeniero Daniel Gerold, especialista en energía. Hola Daniel, Nico Jacobi, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, muy bien, gracias por atendernos. Habíamos hablado cuando recién empezaba esta cuestión de las tarifas, se acababan de conocer las medidas que tomara el Ministerio de Aranguren. Pasó muchísima agua bajo ese puente, entre otras cosas la sentencia de la Corte Suprema. No sé qué interpretación puedes ayudarnos a hacer, Daniel, de eso. No, la Corte Suprema hizo un fallo filosófico, ajeno al marco de leyes y decretos y de regulaciones del sector gasífero, interpretando y avanzando sobre el artículo 42 de la Constitución, que habla de los derechos del consumidor, y el fallo se refiere a eso, ¿no? En forma genérica y conceptual, sin entrar en los datos, ¿no? Si yo te dijera que aumentar de 2 a 10 algo, cualquier cosa, es abusivo, confiscatorio, decir, qué barro, de 2 a 10. Ahora, si el valor absoluto no tiene relación alguna, no es tan importante. Y bueno, la Corte se abstrajo del verdadero impacto, que está circunscripto al 20% de los consumidores que efectivamente tuvieron aumentos siderales por errores del gobierno en los marcos tarifarios, pero no al 80%. ¿Sí? Está bien, a lo mejor pasó de 50 a 300 pesos para el 80%. Bueno, cualquier otro ítem de la economía subió mucho más en mucho tiempo, y tampoco que haya subido de golpe eso es algo que en valor absoluto tiene un impacto dramático sobre el ingreso familiar. Claro. Eso no es así. Entonces la Corte, a mi modo de ver, hizo un fallo equivocado y avanzó sobre un montón de cosas que hace que yo, en lo personal, cuando yo asesoro a empresas, yo le digo que por ahora no inviertan, porque realmente la indefinición del fallo de la Corte es enorme. Bueno, yo comparto eso, sí, es un fallo que abre litigiosidad en lugar de cerrarla. Exacto, es una buena definición. En muchos puntos, para empezar, a los propios consumidores que son empresarios industriales, a los que le dice, mirá, no atiendo tu caso ahora, porque de paso aprovecha y legisla, porque es lo que hace sobre las acciones de clase, pero después vení por otro caminito y capaz te digo que sí. Por ahí que sí, por ahí que no, porque yo puedo interpretar que la Corte tomó esta acción de clase circunscripta, pues la acción de clase iniciada era para todos los consumidores, y dijo, no, los únicos que yo reconozco acá como carácter homogéneo son los residenciales. Sí. Ahora, eso también está diciendo que a los otros no se lo estoy reconociendo. Ahora, ¿los otros serán todos juntos otra clase, es decir, otro grupo homogéneo, o será para la Corte algo imposible de homogeneizar? Sí, es una buena disquisición. La verdad que la Corte ha hecho un fallo que a veces me pregunto si se hace a propósito esto, de hacerlo indefinido, como porque, por ejemplo, hay una frase muy importante que dice que en ningún caso, ninguna tarifa puede ser confiscatoria del ingreso del núcleo familiar. Completamente. Y yo me pregunto que los impuestos no son confiscatorios, pero a lo mejor si la luz o el gas es el 10% de ingreso familiar, eso es confiscatorio. Pero a lo mejor si es el 9% no. Pero no dijo nada, con lo cual, cualquiera sea el cuadro tarifario que hagan, seguramente va a ser rechazado judicialmente por alguna clase, por algún sector, e irá a la Corte, y la Corte va a decir si está bien, si está mal. ¿Quién interpreta eso? Con lo cual también la Corte, es cierto, desaprovechó ahí una oportunidad, ¿no? De fijar, cimientos sólidos. Pues yo también leí lo mismo cuando vi esa frase. Digo, esto es litigio. A mí, yo no sé, yo no soy abogado, ¿no? Pero lo que yo querría en una Corte es que diga, bueno, si se cumplió la ley o no se cumplió. Entonces, si hubo un decreto que anuló otro, que decía que había que hacer audiencias públicas, pero una ley previa decía que no había que hacerlo, bueno, que hable sobre eso, que diga, este artículo es anticonstitucional, esto viola tal ley, pero de eso no hay nada, es un fallo. Seguramente le van a dar un premio académico a los jueces de la Corte, pero no resuelve nada y deja todo indefinido. Es como que en la Argentina las cosas pueden ser blanco o negro, con mucha facilidad y sujeto a la interpretación de un tribunal, que es el máximo tribunal del país. Entonces,
Yo no lo entiendo. Entonces, Y ¿para qué están las leyes? Y otro agujero que deja enorme es a propósito de la audiencia pública, porque la pide incluso donde no era, y esto me lo podrás decir mejor vos, pero digo, donde no era necesaria, al menos en el esquema legal, pero empieza a dibujar algunos contornos de esa audiencia que después no sabemos si van a dar lugar a más litigio, qué significa, si tiene que ser federal o no, etcétera, etcétera. Vemos todos los días salen resoluciones del Ministerio o del Enargás en el boletín oficial tratando de darle forma a eso, se están tratando de cubrir. Sí, cubrir algo que no está legislado. Por eso. O sea, la Corte se arrogó y dijo cómo debe ser, y es más, hasta dice que no importa lo que digan las leyes. En la Constitución ellos interpretan lo que quiso decir el constituyente al hacerlo, y poco más, que dice que son, digamos, mandatorias lo que se diga en la audiencia pública. Entonces esto es una asamblea popular donde va a ir un montón de gente que no tiene la menor idea, y hay que tomar en consideración lo que diga esa gente que no tiene ninguna idea. A mí me parece que no puede ser eso. Sí, es un circo, va a terminar siendo un circo. Lo que pasa es que ahí en la Corte hay dos convencionales constituyentes, redactores de ese 42, entiendo, ¿no? Sí, hay dos, el doctor Rosati y el doctor Maqueda. Claro. Ahí también hay todo un tema de qué sé yo. Sí, yo me desilusiono mucho como argentino. Pareciera que los argentinos, como dijera Ortega Gasset en la década del 20, hablamos de un montón de cosas en abstracto en vez de ir a las cosas, ¿no? Sí. Ahora, en un punto yo termino pensando que la Corte o no entendió el problema de la energía o no le importó. Estaba pensando en el 42, que es otra tribuna. Bueno, la Corte no discurrió sobre el fondo de esta cuestión, y es como que dice, bueno, a mí no me importa lo que cuesta esto. Claro. Y se olvida de proteger el derecho de los consumidores, que también está en el artículo 42, a recibir el servicio de gas. Claro. Y si no lo paga nadie, ¿quién lo va a dar? Entonces quedamos desamparados. Y si el gas no se paga, ¿sí?, nuestras generaciones futuras, ¿de dónde van a sacar el gas? Eso la Corte se lo olvidó, como si fuera gratis, todo en abstracto. Me cuesta entenderlo, ¿no? Yo soy ingeniero, ¿no? Pero me cuesta, y en el Día del Abogado conozco un montón de abogados que consideran esto muy erróneo lo que ha hecho la Corte. Daniel, ¿y cómo se sigue? ¿Ves ahí con capacidad de reacción al gobierno? ¿Modificará un poco las cosas? ¿Qué habría que hacer? El gobierno va a cambiar sustancialmente el cuadro regulatorio. Va a ir a aumentos muy moderados y va a estirar en 4 años el llevar los costos verdaderos de suministro a los precios que pagan los consumidores, ¿sí? O sea, lo va a extender en el tiempo, va a ser mucho más gradual que lo que ha sido para todos los consumidores, incluido ese 20% que es el que se generó el problema, ¿no? Por un error y mala praxis, te diría, del gobierno en el modo en que lo hizo. Porque le asignó a esos consumidores que consumen arriba de cierto volumen, como diciendo, como son ricos, le aplico el máximo precio que hay del sistema para el 100% del volumen de gas que consumen. Y bueno, eso saltó en el aire y es injusto, y es tratar de algún modo de hacer una especie de populismo energético, que tanto se criticaba el gobierno anterior, y este gobierno también lo hace de otro modo, ¿no? Y yo creo que no, si hay gente que necesita recibir un subsidio, hay una ministra de Acción Social que se encarga de eso, de otorgar subsidios. Porque la energía cuesta lo que cuesta, ¿no? Entonces, ahora es un populismo igual decir, bueno, hasta 200, 300, 400%, porque después vuelve a subsidiar lo que uno consume por encima de eso. Y sí, es difícil. Esto hay que reconocer que esto es muy complicado, sí, es complicado, muy difícil, ¿no? De arreglar es muy difícil. Y la realidad es que cuesta mucho, y la realidad es que acá no se paga ni esto, ni el gas, ni la luz. Entonces hay que acomodarlo. Yo estoy de acuerdo en que el impacto no puede ser grande. Ahora discurramos y discutamos sobre los casos reales. Claro. Porque de vuelta, si subió de 50 a 300 pesos por bimestre, no es un impacto importante. No. Ayer fui a una cancha de fútbol y la entrada popular costaba 200 pesos, un sándwich y una bebida costaba 100, ¿sí?
un trapito para cuidar el auto, que me lo tendría que cobrar la policía, para el cual pago impuestos, costaba 150 pesos, entonces, ¿qué es esto? Sí. 300 pesos es algo que no se puede pagar. La gente que verdaderamente no lo puede pagar, porque no tiene ingreso, no tiene empleo, qué sé yo, tiene una tarifa social, está amparado, tiene un plan, tiene un montón de formas, el Estado de protegerlo. Ahora, al resto, 300 pesos. Ahora, no puede pagar 20.000 pesos. No, claro, por eso. Entonces, bueno, ahí está, pero hablemos en concreto. Sí. Ahora, ¿qué se sabe? ¿Por dónde vendría la cosa? Digo, si va a ser distinta a esta que se propuso antes. Va a haber una tarifa plana que va a ser la misma todos los bimestres, digamos, todos los meses, como se lo quiera elegir pagar. Y eso está bien, porque ahí yo veo un punto de injusticia si estoy pagando adelantado lo que voy a gastar después. Hay que ver cómo se monta el ciclo, pero si no estoy financiando antes, ¿qué saben cuánto voy a gastar en invierno? Bueno, pero también, digamos, se va a tomar el promedio de los últimos 3 inviernos, donde hay 2 inviernos moderados y uno un poco más frío. La verdad que ese efecto de financiamiento, en realidad, a los consumidores desde hace 15 años se los está financiando, ¿no? Entonces, el impacto es realmente mínimo, ¿no? También podríamos decir que transcurrido el invierno, lo que queda del año, el consumo es mínimo y en realidad... y pagás en cuota el pico del invierno, digamos, eso claro, por ahí es más tranquilizador en Argentina, ¿no? Es así, sí. Así va a ser, y va a ser algo bastante razonable y pagable, digamos, no creo que haya facturas que superen por bimestre los 400 pesos, 500 pesos, para un consumo medio típico de la región, en cada lugar donde viva el consumidor. Se va a regionalizar esto, y el Estado va a seguir subsidiando a los consumidores y va a estar subsidiando la producción nueva de gas que haya, que es mucho más cara que la anterior, ¿no es cierto? Ajá, claro. Y esto que se decía de aumentar un 300%, según algunos diarios era el precio al punto de ingreso, y según otros diarios era 300% de tope. No entendí nada, no sé si sabes algo de eso. Sí, no, la idea que circula es que respecto al año previo el aumento sea 300% en el total de lo que se paga. Claro. ¿No? Perfecto. No tanto como un tope, sino porque directamente consista en eso. Sí. Perfecto. ¿Qué te parece esto del consejo que los medios llaman de notables, pero que en realidad es de los ex secretarios de Energía? Sí. Bueno, es una medida formal que el gobierno va... lo que rescato es el signo, la señal que el gobierno está dispuesto a oír otras voces, ¿no es cierto? Sí. Porque además hoy se publicó, tengo entendido, hoy está en el boletín la oficial. Disposición. Ojalá que sea más gente, ¿no es cierto? Porque, digamos... Sí, y me llamó la atención que carga en estas 7 personas el diálogo por la búsqueda de consenso político. Sí. ¿No? Les encarga a ellos el diálogo con los sectores. Sí, yo no entiendo mucho esas medidas políticas. Le asigno un valor más que nada político, ¿no? Bueno, pero por ahí... No me parece que tampoco sean interlocutores, ¿no? No sé. Por eso habrá que verlo en, digamos, en la marcha, pero me pareció que tenía que ver con quitar un poco a Aranguren del medio de eso, que mostró no tener toda la cintura política que hubiese debido para encarar esto, y corre por mi cuenta. Puede ser. Conozco varios de esos exsecretarios y no sé qué tanta cintura política poseen. Ellos hicieron bien lo suyo, Daniel, porque vos sabés que a mí de alguna manera me ataca la siguiente duda. Digo, ¿cómo estamos en este desquicio por responsabilidad de todos? ¿O no es así? Porque vamos a buscar a los responsables del pasado para arreglar el futuro. Yo creo que los mejores exsecretarios de Energía que me tocó a mí en mi vida profesional ver no forman parte de este núcleo, ¿no? Cada uno tuvo sus problemas y sus modos de solucionarlos. Lo que siempre hay que tener en cuenta es que para solucionar los problemas energéticos se necesita una gran coherencia política y económica de los distintos gobiernos. Claro. Y eso no muchas veces sucede. Y muchas veces aquí yo veo que se le carga las tintas a Aranguren porque tiene ese papel así medio antipático, ¿no? Que asume él. Bastante ingrato el papel de Aranguren, que además por lo menos la clase media porteña aplaudía, ¿no? Ya desde
desde antes de Macri candidato decían, se viene un equipo con Aranguren, el tipo de Shell que se le opuso al gobierno. Fue el tipo más aplaudido en la Jura de Ministros. Sí, pues sí, es verdad. Pero cuando nos dijo lo que no queríamos, símbolo, ¿no? Se volvió malo inmediatamente. Claro. Yo sé que las decisiones del ajuste de esto tan fuerte, más allá de los errores propios que hubo de la cartera del Ministerio de Energía, se adoptaron en un nivel superior, ¿no es cierto? Entonces, bueno, los ministros están para poner la cara. Sí, es correcto, es así, esa es la realidad. Ahora, no necesariamente lo que se implementó es lo que quizás sugirió el equipo o él en su momento. Eso mismo, bueno. A lo mejor fue él con una medida de hacerlo en 3-4 años, porque conocía y porque con el que tiene experiencia en trabajar en el sector energético sabe lo difícil que es, el impacto que causa en los consumidores, y a lo mejor los políticos o los funcionarios que vienen de otro sector o que están en el ámbito académico o económico o los no lo saben. Entonces dicen, bueno, sí, sale para adelante y listo. Sí, y bueno, después el que pone la cara es el que está a cargo de la cartera, obviamente. Entiendo que hubo algo bastante parecido a eso. Analía lo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Bien, dos cuestiones, en realidad dos hipótesis sobre la misma situación. Este consejo consultivo a mí me da la sensación de que fue convocado porque son los únicos que pueden explicar qué fue lo que hicieron en sus años de funcionarios. Como que nadie entiende, ¿no?, cómo es que llegamos acá, y aquellas personas que desempeñaron el cargo durante esos años en el Ministerio de Energía son los que pueden explicar, los únicos que pueden explicar qué fue lo que hicieron. Sí, puede ser. También hay otros funcionarios que no están. Por ejemplo, todos los funcionarios que realmente hicieron un gran trabajo en el gobierno de Menem, en el sector energético, que reconvirtieron ese sector, que no nos olvidemos que en el 88-89 estaba sin electricidad, y después sobraba la electricidad y la energía y el gas y se exportaba, esos funcionarios no forman parte de este núcleo, ¿no? Entonces, sí, están... Yo no soy secretario de Energía y me llaman para tratar de explicarlo y trato de explicarlo, ¿no es cierto? Sí. No es una ciencia oculta esto, ¿no? Eso es lo que quisiera transmitir. No es una ciencia oculta, es complejo, las causas, las soluciones, eso es complejo, podemos estar hablando días enteros al respecto, y los oyentes se van a aburrir. Pero tampoco es que sea ciencia ficción, ¿no es cierto? No hay que estar en una función para poder explicarlo, creo yo, ¿no? Esta gente lo que ha tenido, proveniente de distintos partidos políticos, es la virtud, durante el gobierno pasado, de establecer algunos puntos generales en común independientemente de la ideología política, lo cual es muy valioso y es un mérito importante de ellos. Claro, sí, pero después ha vuelto eso como la única receta. Sí. No, yo creo que hay más recetas. Por eso, soy un enemigo total de las recetas únicas. Este gobierno decía, era la única alternativa que había para hacer este ajuste de tarifa. Y yo creo que no es así. De hecho, ahora van a hacer otra. Sí que había otra. Totalmente. ¿No? Daniel, te hago una última pregunta, y esto es para que nos lo aclares. Se viene ahora esta audiencia pública, pero sería una primera tanda. Después hay convocada para octubre otra para una revisión tarifaria que llaman integral. ¿Qué diferencia tiene una con otra? Sobre todo si, como vos nos vas adelantando, lo que se trataría en esta primera audiencia pública un poco determinaría el valor de acá a 3 o 4 años. No, esto es para la transición, para lo que resta de este año y principio del año que viene. Esta es la audiencia que, por ser una transición, ¿sí?, pues un aumento a cuenta, no estaba obligado por una ley impulsada por el doctor Kirchner cuando era presidente, no era obligatorio hacer una audiencia pública. La obligación de hacer una audiencia pública es con la revisión tarifaria integral, que se hace cada 5 años en gas y en energía eléctrica, y del cual surgen nuevos marcos tarifarios en virtud de las obligaciones de inversión que hay en transporte, en distribución de gas o de energía eléctrica. Así que esto va a ser medidas sui generis y después habrá otras audiencias públicas para esa revisión tarifaria. Acá la Corte legisló, interpretó que hay que hacerla igual,
porque si es un servicio público hay que hacerla. Ahora yo me pregunto, a mí me aumentaron el 800% el agua, ¿sí? No tengo medidor, me cobran por la superficie del departamento, ¿sí? Y no hubo audiencia pública, y no hubo ninguna acción de clase. Sí. Qué raro. ¿Qué le pasa a las empresas cuando de repente te dicen tiene que haber audiencia pública, que dejemos de lado el costado de defensa de la situación del consumidor, digamos, pero implica una intromisión del Estado, una mayor presencia, etcétera, etcétera? Eso no es un problema, porque el Estado, a través de la Inspección General de Justicia, tiene los balances de todas las empresas, la FIP está metida dentro de las empresas, así que yo no le veo, no hay nada para ocultar, ¿sí? Lo que mira la empresa es, ¿pero cómo? Me obligan a ir a una audiencia pública donde va a haber gente atacándome políticamente, puede haber violencia, se inscribe cualquiera que tenga ganas de hablar, me va a hablar un señor donde me va a contar que tiene una cocina, y yo qué tengo que ver si eso no lo dice la ley. Eso es lo tremendo. La ley no lo dice, y acá interpretan en base a algo que no existe, que hay que ir. Claro, y yo voy a ir acá o voy a ir a un lugar donde lo que diga la ley es lo que vale. Bueno, ese es el punto, la verdad que clarísimo, Daniel, y el mensaje, bueno, qué sé yo, no sé si desalentador, pero respecto de la sentencia, sí, me parece que pudimos hacer un concepto bien claro de lo que fue, de lo que significa hacia adelante, ¿no? Esto de ir un poco sentenciando sobre cosas respecto de lo que la ley no dice, ¿no? Eso es, me parece que... Bueno, ahora que ya quedó claro, ¿no? Ahora cualquier servicio público, que es un montón de cosas, porque el gas no está en ninguna constitución escrito que es un servicio público, ¿sí? Por ejemplo, la producción de gas o la generación de energía eléctrica, eso no son servicios públicos. Y el gobierno dice, bueno, si el gobierno dice cuánto es la tarifa, es un servicio público, tiene que ir a una audiencia. Sí. Bueno, está bien, habrá muchos otros productos y servicios que entren en esta categoría. Espero que la radio no lo sea, ¿no? Bueno, el papel para diario ya lo es, ¿no? Y bueno, y sí. Así que... Y a uno se le pregunta, ¿y por qué en otros países eso no es un problema? Y en el nuestro sí. No, claro, ¿no? Absolutamente. ¿O acaso en Francia, en Italia, en Chile, en Uruguay, en Bolivia, ¿sí? Lo pueden pagar y acá no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué acá podemos pagar un canal de cable con internet que vale 1.500 pesos por mes? Sí. ¿Sí? O una entrada de fútbol que vale 200 pesos. Tenemos las prioridades totalmente desorganizadas, me parece, y a partir de ahí ya está todo, si se me permite el término, descuajeringado, ¿no? Desde el plano social, es decir, desde nosotros los ciudadanos, y por ende después los políticos, que actúan también muchas veces en función de las prioridades nuestras. Sí. Ojo, yo entiendo que aplicar de golpe no corresponde, porque no corresponde, pero ahora discutir si tiene que subir, pues yo veo a algunos dirigentes políticos que dicen, no, esto hay que retrotraerlo todo para atrás. Y siempre me pregunto, ¿y quién lo va a pagar? Bueno, la irresponsabilidad de la dirigencia política fue palmaria, incluso de la oposición que se dice responsable. No, yo estoy muy desilusionado, conozco a varios, algunos habían presentado los mejores plataformas y planes para el sector energético, ¿sí? Y ahora han utilizado, evidentemente, una debilidad política enorme, dejada como un flanco por el gobierno, y lo hacen. Y yo me pregunto, ¿es legítimo que cualquier dirigente político quiera ser presidente o quiera ganar más diputados? A mí me parece lógico, obvio, ese es el juego político, se entiende perfectamente. Ahora, ¿qué imaginan? ¿Que van a llegar a ser presidente y no van a subir las tarifas? No, lo peor de todo es que hasta que esa sociedad que en un 80% casi ya pagó las facturas, ¿no? Ya decidió, y a ese que sobreactúa no le cree. Y puede ser eso. Puede o ser, sea que vamos a ver que queda a la vuelta de la esquina, puede ser, ¿no? Puede ser. Qué sé yo. Puede ser. Porque la actitud esa, digamos, en el fondo, si hay un problema, la actitud es, vamos a tratar de arreglarlo. Claro. Porque
Esto justamente atraviesa a todos los consumidores del país, atraviesa a todos los partidos políticos y es la cuenta más grande de importación que tiene la República Argentina. Sí. En los últimos 7 años, 7, nada más que 7, se importaron 60.000 millones de dólares. Claro. Yo no sé, en julio se importó 30% más en dólares que el año pasado. En la primera semana de agosto se importó más que en todo agosto del año pasado, con precios más bajos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Sí, cerca de llegar al límite de que no vamos a poder importar ni aunque quisiéramos porque no nos da la estructura. Y así, eso pasó en el 2011 y por eso se puso el cepo, el cepo cambiario. Porque si hasta ese momento se habían vendido todos los dólares que uno tenía ganas de comprar. Claro. Y a partir de ese momento no se vendía más. ¿Por qué? Porque no había plata para poder pagar las importaciones. Vamos a ver lo de los partidos políticos en la audiencia pública. Eso va a ser interesante. Parece que ya hay equipos que están trabajando. La verdad que podrían dar un paso al costado y dejar a los consumidores, ¿no? Bueno, si tienen una propuesta, a mí me encantaría leerla. ¿Verla? ¿Cuál es la propuesta? No hay que aplicar los aumentos. Claro. Esa es la propuesta. Bueno, esa es la propuesta que han dicho. Bueno, sí. Está bien. A mí me parece un ridículo. Lo es. Daniel, muchísimas gracias por la charla. Bueno, muchas gracias por la paciencia. No, para nada, clarísimo. Un abrazo. Era Daniel Herold, que es ingeniero y especialista en energía. ¿Sabías que podés tener el Banco Ciudad en tu celular?